Imanalla mashikuna, ali punchata charipachi tukuykuna, ali shamushka kapaychi ñuka Quichuaman. Kaypimi kikinkunaka yachajunkichi, rimayta, kilkayta, ishinadashta uyaytapash Quichua shimipi. Ñuka shutimi José Luis Maywa kan, kunan punchapi yachajuripanchi. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende a leer y a escribir de una forma rápida y sencilla en el idioma Quichua. Acá en este canal subimos videos cortos, clases cortas sobre diferentes temas de interés para ustedes, para que de esa forma puedan ir aprendiendo y perfeccionando todo su vocabulario sobre el idioma. He traído para ustedes hoy expresiones faciales en Quichua. Todas las emociones, sentimientos que una persona demuestra los vamos a encontrar hoy aquí en el idioma Quichua. Mi nombre es José Luis Maywa y reitero, sean bienvenidos todos a Ñuka Quichua. Así es que vamos a dar inicio a este nuevo video, espero sea de su agrado. Como el tema mismo decía, expresiones faciales, vamos a ir clasificando, mejor dicho, conociendo todas las expresiones que normalmente se hace o se conoce, ¿de acuerdo? Así es que tenemos aquí Finyakya, que significa enojado o alterado. Tenemos en el siguiente gráfico Manchakya, es asustado, miedoso, sorprendido, nervioso. Pueden ver ahí a un niño asustado, Manchakya. Aquí tengo Kushiya, alegre, contento, sonriente. De acuerdo, hemos visto ya entonces tres expresiones faciales: Finyakya, Manchakya y Kushiya. Vamos a ir a continuación a conocer más. Ahora tengo Kasilla, es quieto, serio. Acá, May Ajiya, feliz, eufórico, excelente. Solo viendo en el gráfico ya pueden darse cuenta. Entonces aquí Kasilla, May Ajiya y aquí tengo Punyukya, sueño lento, aburrido. Punyukya, sueño lento, aburrido. May Ajiya, feliz y Kasilla, serio. Entonces ya vamos conociendo 6 expresiones faciales. Vamos a ir a continuación con más. Tengo aquí Aliya, es tranquilo, calmado, sereno. Pingarishka, avergonzado. Sí, Pingarishka es avergonzado. Yakiya, triste, desconsolado, afligido. ¿De acuerdo? Aliya, Pingarishka, Yakiya. Son las expresiones. Con esta ya creo que vamos 9. Vamos a ir a conociendo más expresiones. Sí, creo que hay todavía. Sí, claro que hay. Machakya, borracho o chumado. Shayhushka, cansado, frustrado, fatigado. Ungushka, enfermo. ¿De acuerdo? Manchakya, borracho, chumado. Shayhushka, cansado. Ungushka, enfermo. Para que entiendan mejor, yo he puesto gráficos en cada uno de ellos, para que de esa manera, si no es leyendo, lo aprendan observando. ¿Sí? Vamos a ver si hay una más. Claro que hay. Amajiksha. ¿Sí? Amajiksha. Amajika dice. ¿Sí? Bajoneado, decepcionado. ¿Sí? Amajika es bajoneado, decepcionado. Yuyaksha, pensativo. Sí, tenemos ahí a un tipo pensando en lo que va a grabar justamente. Munanakui es enamorado, encariñado. ¿De acuerdo? Entonces podemos repetir una vez más. Amajishka, es bajoneado. Yuyaksha, pensativo. Munanakui, enamorado. Entonces hemos visto ya con ustedes todas las expresiones faciales que yo he considerado son las más vistosas, las que más se conocen comúnmente, para que ustedes puedan aplicar, como siempre he dicho, en diálogos, en oraciones, en frases. Les ayuda muchísimo para los que deseen en verdad aprender el idioma Quichua, para que vayan perfeccionando. Entonces tengo acá ya todas las anteriores, tengo aquí expuesto en una sola
diapositiva, en un solo gráfico. Entonces, para que entiendan mejor, he puesto todas, incluso ya con emoticones, con caritas ahí, para que de esa forma entiendan mejor. Estas son las caritas más reconocidas a nivel mundial, me imagino. Vamos, Finyakja. ¿Qué era Finyakja? Era enojado. Manchakja. ¿Se acuerdan qué era Manchakja? Era asustado, ¿sí? Kushilla. Solo por la expresión pueden ver. Kushilla era alegre, contento. Kasilla era, si dijo serio, está en lo correcto. Kasilla es serio. Mai Ajiya es feliz. ¿De acuerdo? Feliz. Aquí, Punyukja era soñoliento, cansado. ¿Sí? Tenemos aquí Punyukja, cansado. Alija, tranquilo. ¿Sí? Alija es tranquilo. Pingarishka, avergonzado. ¿Sí? Acuérdense, Pingarishka era avergonzado. Yakilla, ¿qué expresión hará esta yakilla? Triste, tristeza, ¿no es cierto? Vamos acá, Machakja, borracho. ¿Sí? Machakja es borracho, chumado, acuérdense. Shaihushka, cansado. ¿De acuerdo? Shaihushka era cansado. Vamos acá. Ungushka, enfermo. ¿Sí? Ungushka era enfermo. Acá. Amajishka. ¿Sí? ¿Qué será Amajishka? Era decepcionado. ¿Sí? Yuyakja. Yuyakja, pensativo. ¿De acuerdo? Yuyakja, pensativo. Y Munanakui, enamorado. ¿Sí? Munanakui es enamorado. Entonces podemos visualizar, contar, inclusive tengo 15 expresiones faciales, emociones y sentimientos, con la cual usted puede identificarse con alguna de ellas, utilizar en diálogos, conversaciones. ¿Sí? Vamos a ver a continuación cómo se lo aplica ya esto en oraciones. Creo que esta ya es la última diapositiva. Dice acá, Nyuka Kushilla Kausani, yo vivo feliz. ¿Sí? Nyuka Kushilla Kausani, yo vivo feliz. Aquí tengo entonces yo una expresión que ya les expliqué anteriormente, ya conocemos. Kushilla, feliz. Abajo, Pai Yakilla Puri, él anda triste o camina también puede ser. Pai Yakilla Puri, él anda triste. Abajo, Kan Shaihushka Kangi, tú estás cansado. Entonces aquí tengo ya puesto la expresión facial o la expresión que uno se le demuestra sentimientos y emociones. Acá el verbo conjugado. Aquí les voy a dejar en sugerencias video sugerido sobre las conjugaciones, tanto en pasado como en presente, para que puedan realizar. Y como no, también de los verbos. Pueden visualizar videos anteriores, pero también les voy a dejar en sugerencias. Aquí tengo Nyuka Machakja Tigrani, yo regreso borracho. Sí, Nyuka Machakja Tigrani, yo regreso borracho. Como último tengo Paikuna Finyakja Rikunahun. Paikuna Finyakja Rikunahun es ellos se ven enojados. ¿De acuerdo? Paikuna Finyakja Rikunahun es ellos se ven enojados. Entonces esa es la manera como yo aplico en oraciones, y de esta manera puedo ya ir añadiendo también en diálogos. ¿De acuerdo? Entonces espero este video haya sido de su agrado y principalmente hayan aprendido sobre las expresiones de sentimientos y emociones. No se olviden suscribirse a Nyuka Quichua y activar las notificaciones para que todos los videos que voy subiendo puedan llegar tranquilamente al canal de ustedes, al perfil de ustedes. Mi nombre es José Luis Maigua y como siempre digo, es un placer hacer videos sobre Quichua para ustedes. Espero hayan aprendido, haya servido, y próximamente seguiré subiendo más videos sobre diferentes temas para que ustedes también sigan aprendiendo, perfeccionando, que eso es lo más importante. No sé si vieron ustedes, últimamente se ha ido perdiendo mucho lo que es el idioma quichua. Sí, incluso hay una encuesta que ha hecho el periódico El Comercio,
donde indica que el porcentaje de las personas que hablamos quichua ha bajado totalmente. Entonces es muy penoso ver esto en la actualidad, porque muchos de nosotros damos prioridad al español. Debemos comprender que el quichua es lo que nos identifica a nosotros como indígenas. Es el idioma neto de quichua. El quichua es un idioma de los indígenas y por tal motivo debemos fortalecer, practicar para que no se pierda. Debemos seguir en la lucha, hablando. Así es que esa es la razón principal por la que yo hago estos videos. Ustedes están viendo todos los videos que ya he subido anteriormente. Ustedes pueden tranquilamente buscar con esos temas y hagamos ya del idioma quichua un idioma ya fortalecido, que aprendamos todos y que ese porcentaje que hicieron de cierta forma suba. ¿De acuerdo? Esa es la idea principal. Así es que espero les guste. Como ustedes siguen viendo aquí, hay más fotos sobre videos anteriores. Un gusto. Mi nombre es José Luis Maigua y será hasta la próxima. Chau, chau.